Seguimos en negocios en imagen. Fíjese que la reducción de la jornada de trabajo es uno de los temas de la agenda legislativa laboral que más expectativas ha generado en los últimos meses y que más va a dar de qué hablar en los pasillos del Congreso en el periodo de sesiones que inicia el próximo 1 de septiembre. Sin embargo, todavía existen pues muchas diferencias, no hay consensos para asegurar el avance del tema laboral. Vamos a platicar con el socio del despacho César Roel Abogados. Vamos a platicar con Eric Roel Pavón. Eric, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Darío, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Eric. Rogelio, muchas gracias. Buenas Eric, tardes. ¿cómo va la agenda laboral y cuáles serían pues los temas que todavía hay que abordar para romper esos disensos que se dan en torno a pues este importante tema? Mira, Darío, como tú bien sabes, la reducción de la jornada es justamente el tema para que pase de 48 horas a la semana que tiene actualmente a 40. Esto también trae como consecuencia que trabajen 5 días a la semana los trabajadores y descansen dos. El problema real de la reforma, yo creo que en sí no nada más es esta reforma, que en el fondo somos de los pocos países de Latinoamérica que tienen una jornada superior a la que tenemos actualmente. Pero que el problema real es que han venido una serie de modificaciones a la ley que si las sumamos traen un costo muy importante para los patrones. Y eso implica baja productividad y eso implica un costo muy elevado para cualquier patrón y más para las micro y pequeñas empresas. Realmente esa es la complicación. Ahora, para efecto de la modificación, todavía falta que pase, como bien sabes tú, a la Cámara de Diputados y luego que pase al Senado y posteriormente será aprobada, que yo considero que en algún punto será aprobada con algunas bemoles. En Chile se hizo una modificación más o menos igual y lo que pasó fue que los días los fueron haciendo esta modificación en el tiempo, un día por año, en lugar de que fueran todos los días completos, que yo creo que eso podría ser una salida para efectos de modificación y no hacer la modificación completa y a rajatabla, ¿no? Eso puede traer como consecuencia económicamente un daño importante a las empresas. Sí. Eric, ¿y tú ves la parte legislativa que antes de que concluya esta administración pueda promulgarse esta reforma a partir pues de la fuerza que tiene Morena tanto en diputados como en senadores y que quizá ya no tenga después de las elecciones federales? Yo creo que sí va a pasar, esa es mi personal percepción. Yo considero que independientemente de que pase, hay aparejadas otras también, la del aguinaldo, vienen tiempos electorales y por eso yo considero que sí va a pasar. ¿Qué otros temas aparte del incremento del salario mínimo y la mejora en los salarios se tienen que abordar y que están todavía pendientes? Mira, hay pendiente una reforma del aguinaldo para que de 15 días que se pagan actualmente se paguen 30. Tenemos independientemente esta reforma de la jornada de labores. Aparte tenemos esta nueva interpretación con el tema de las utilidades, que salió una tesis de jurisprudencia, una tesis aislada de un juez que posteriormente está recurriéndose en amparo sobre la aplicación del tope de la participación de utilidades. Y si a esto aparte le sumamos, Darío, lo que se tiene que pagar por el tema de las pensiones, que antes se pagaba menos y ahora con una tabla se viene pagando más, el costo del salario mínimo y el incremento que viene otra vez del salario mínimo, si le sumamos todo esto que digo, pues el costo va a ser muy representativo. ¿De cuánto estaríamos hablando que se podrían elevar los costos laborales con este cóctel que nos mencionas de pues de reformas que beneficiarían al trabajador, pero que pues sí pondrían en aprietos a muchas empresas? Mira, es difícil decir exactamente, pero yo calculo un 20-30% cuando menos, porque el problema es que todos estos cambios también repercuten en otras prestaciones.
y repercuten también en el tema impositivo, y repercuten también en el seguro social, y repercuten en otras cosas. Entonces, sí es importante realmente la afectación. Los patrones y las cámaras lo que están buscando es tratar de lograr que sea paulatina la reforma. Y otra cosa que también desde mi punto de vista es importante, se va a bajar la jornada, pero vamos a seguir siendo improductivos en esa jornada o vamos a ser productivos en una jornada menor, que también iría de la mano. Se podrían integrar algún tipo de mesa de negociación para que se reduzca la jornada de una determinada forma, se incremente la cuestión de productividad y por otra parte se busque la forma de que se beneficie a los trabajadores sin causarles daño. Si no se trata de causar daño a los trabajadores, al revés, pero se trata de que no pierdan o pierdan lo menos que se pueda el patrón. Hay empresas grandes que podrán asumir este tipo de costos, pero hay otras en las que no les van a alcanzar pagar esto y se va a incrementar la informalidad. Aquí, el porcentaje de gente que trabaja, de la población activa, que labora tiempo más de 48 horas, es el 26%. Pero de ese 26%, el restante, mucho se va a ir a la informalidad. Entonces, de nada sirve ser muy estricto y rígido por un lado cuando fomentamos por el otro lado la informalidad. Entonces, Sí. no tiene coherencia, ¿no? Oye, Eric, hace unos días un grupo de empresarios que no necesariamente estamos hablando del gremio de las cámaras, manifestaron su deseo de incrementar sustancialmente el salario mínimo, que hoy anda más o menos por los 6,000 pesos. Se habló de duplicarlo, incluso llegar hasta los 12,000 pesos. La Coparmex está de acuerdo, no en los 12,000, pero sí llevarlo a los 8,000 pesos. ¿Tú ves que haya disposición de las empresas, que no de las cámaras, ni las asociaciones, ni las confederaciones, de incrementarlo o de prácticamente doblarlo, duplicar el salario mínimo? Mira, yo considero que el salario mínimo sí se debe de incrementar. Muy poca gente gana el salario mínimo ya en empresas estructuradas. O sea, hay gente todavía que gana el mínimo, pero el problema no es el mínimo. El problema son los salarios que van arribita del mínimo, porque se incrementa el mínimo y posteriormente viene el incremento de los salarios que están arriba del mínimo. Y eso como consecuencia, el costo de esto es altísimo. En una nómina de, no sé, 1,000 gentes o de 500 de las gentes que sean, el incrementar el mínimo per se, yo lo veo bien. El problema no es ese, ¿no? Y yo creo que el mínimo sí está rezagado y yo creo que el mínimo, en el fondo, los incrementos que ha tenido se necesitaban. Yo creo que eso sí es importante. Y contestando a tu pregunta, yo creo que muchos empresarios sí están dispuestos a incrementar el mínimo. Lo que no creo que estén dispuestos es incrementar toda la base salarial que tiene la empresa. Y el problema es que si incrementas el mínimo, el salario que está un poco arriba lo tienes que incrementar. Y el que está arriba del que está arriba también lo tienes que incrementar. Entonces, tu incremento se vuelve exponencial sobre toda la base de trabajadores que tiene la empresa. Subirlo como de alguna manera ha accedido Coparmex en un plazo de 2 años, subirlo de 6 a 8, pues rompería todo ese esquema que nos acabas de describir, lo colapsaría. Yo creo que para algunas empresas pequeñas y medianas sí no podrían pagarlo. Hay otras muchas que sí podrían. Pero si se busca un tipo de estructura de productividad y con algún incremento, y que sí se incremente la base, porque yo sí coincido con lo que comentas, sí se debe de incrementar ese salario mínimo, es muy poco el salario. Y yo creo que eso sí no es bueno para nadie, ¿no? Ni para el país ni para nadie. Pero el costo de todo lo demás, si le sumamos a lo que se subió el salario mínimo, a lo que se subieron las vacaciones, a lo que se va a subir o que se quiere subir el aguinaldo, a lo que cuesta toda la carga social, pues estamos hablando de una barbaridad. No es una sola cosa. Yo creo que aquí el punto es que estamos sumando todo el cóctel este junto. Si fuera una cosa separada, todo lo veo bien, separado está bien. El problema es cuando se junta, pues es demasiado. Claro.
Pues Eric Roel Pavón, socio del despacho César Roel Abogados, como siempre, un gusto platicar contigo, gracias por tu tiempo. A tus órdenes, un gusto estar contigo y muchos saludos. Igualmente.